estimado alumnado, estimado profesorado. Continuamos avanzando en este curso avanzado de métodos de investigación cuantitativa y a lo largo de este vídeo vamos a profundizar un poco más en el análisis de moderación. En este caso vamos a comenzar estudiando qué es un análisis de moderación y posteriormente veremos algunos ejemplos que nos ayuden a ilustrar este análisis. Cuando hablamos de análisis de moderación, hablamos de un tipo de análisis que nos va a permitir conocer bajo qué situaciones o circunstancias se produce un determinado efecto o fenómeno. Teóricamente vamos a tener una variable independiente, como siempre x, una variable dependiente y, y cuya relación entre x e y va a estar moderada o va a estar influenciada por un determinado valor que tome la variable moderadora, también conocida como variable w. En este caso veremos cómo la fuerza o incluso el signo en ocasiones más significativas de la relación que existe entre x e y va a variar significativamente dependiendo de cuál sea el punto de la variable moderadora. Tendremos un punto bajo, un punto medio y un punto alto de la variable moderadora. Entonces veremos como dependiendo de cuál sea este valor de la variable moderadora, en la fuerza entre x a y cambiará también. Viendo un poco las convenciones que se emplean en este análisis de moderación, podemos decir que son exactamente las mismas que las que vamos a emplear en un análisis de mediación. Es decir, por una parte vamos a tener la variable independiente, dependiente y moderadora que se remarcarán bajo un recuadro y posteriormente tendremos con una flecha la causalidad entre las variables. Recordamos que la variable independiente se situaría en el inicio de la flecha y la variable dependiente se situaría en el otro extremo de la flecha. Por otra parte, a diferencia del análisis de mediación en el que teníamos efectos directos, totales, indirectos, en este caso, en los análisis de moderación vamos a tener el efecto condicional. El efecto condicional hace relación a conocer bajo qué puntos de la variable moderadora ésta está actuando realmente como variable moderadora. Para que realmente se sepa que está actuando como variable moderadora, el p-valor de este efecto condicional tiene que ser estadísticamente significativo. En aquellos casos en los que el p-valor no sea estadísticamente significativo, diremos que para ese punto de la variable moderadora no está actuando como tal. En este ejemplo se observa cómo el estrés está relacionado, está causando una depresión. Se piensa que aquellas personas con más estrés van a desarrollar una mayor depresión que aquellas personas que tienen bajo estrés, que desarrollarán baja depresión. No obstante, se piensa que aquellas personas con un estrés alto, el apoyo social puede ser una variable clave en cuanto a que recibir apoyo por parte de familiares, amigos, puede ayudar a que, a pesar de tener niveles altos de estrés, los valores de depresión se reduzcan significativamente. En este primer gráfico podemos observar cómo no existe como la variable moderadora, como en este caso es el apoyo social recibido, no está influyendo significativamente como variable moderadora, no está funcionando como variable moderadora, en cuanto que si vemos la inclinación desde para los valores bajos, medios y altos son en todos los casos muy similares. Vemos que las personas con bajo estrés, independientemente del apoyo social, las personas con bajo estrés y baja depresión se sitúan todas en un punto similar, mientras que si vamos ya a personas independientemente del nivel de apoyo con estrés alto y depresión alta, todas se sitúan también en valores muy similares. Por lo tanto, vemos que el apoyo social recibido apenas hace influencia en las personas con alto estrés para reducir la depresión. Ocurre lo contrario en este segundo gráfico, en el que vemos que a pesar de que todos también con bajo estrés y baja depresión, independientemente del grupo de apoyo, recibiendo el apoyo social indiferente, nos da lo mismo qué valor tome el apoyo social que reciba la gente, que si el estrés es bajo, la depresión también va a ser baja. No obstante, estos valores sí que cambian a medida que avanzamos en el estrés. Vemos que aquellas personas con un apoyo social alto, como aquellas personas con un apoyo social alto,
no les impacta tanto la depresión a pesar de tener niveles de estrés altos. Vemos que aquellas personas, como son esta línea amarilla, son las personas con apoyo social alto, aquellas personas que han desarrollado un estrés alto, la depresión no les influye tanto como aquellas personas que no tienen un apoyo social. Vemos que aquellas personas que tienen un apoyo social bajo, altos niveles de estrés va a conllevar a que tengan muy elevados los niveles de depresión. Por lo tanto, vemos que en este caso el apoyo social sí que es una variable clave. Por lo tanto, podemos ver que en los inicios, independientemente del apoyo social recibido, no nos afecta en nada, aquí no estamos funcionando como variable moderadora, pues independientemente del apoyo, el estrés va a causar un nivel parecido de depresión, pero en aquellas personas que ya sí que desarrollan unos niveles elevados de estrés, el tener este apoyo social sí que va a ser clave para conseguir reducir la depresión. En este caso sí que vemos cómo está funcionando como variable moderadora. Un ejemplo, para clarificar esto a través de un ejemplo real de un estudio científico, vamos a estudiar estos dos gráficos de aquí. En estos dos gráficos tenemos tres variables, como en cualquier análisis de moderación simple. Vemos que la variable moderadora es el optimismo, la variable independiente es la fragilidad hacia la felicidad, entendiendo fragilidad hacia la felicidad como esa percepción que puede tener una persona para entender que la felicidad es algo fugaz, algo frágil, algo rápido, algo que se disipa en poco tiempo, que se marcha. Y la variable dependiente es la felicidad subjetiva. En este sentido, los autores establecían la hipótesis de que pensaban que aquellas personas que tenían una mayor fragilidad hacia la felicidad, es decir, aquellas personas que consideraban que la felicidad era más fugaz, eran personas menos felices. Pues iba a depender mucho de si en ese momento estaban felices o no estaban felices. En cambio, pensaban que aquellas personas que tenían bajos valores de fragilidad, entonces sí que iban a considerarse a sí mismos como más felices. No obstante, todo esto estaba moderado por la variable optimismo, en el sentido de que aquellas personas con altos valores de optimismo, independientemente de la fragilidad que tuviesen, iban a tener una felicidad subjetiva buena. Viendo este primer gráfico, este es un gráfico simulado, no es el gráfico del propio estudio, vemos que en este gráfico no existiría moderación de la variable optimismo, que recordamos que funciona como variable moderadora. En este caso vemos que independientemente de los valores de optimismo que tengamos, da igual que tengamos, esto sería, la raya roja sería un optimismo alto, la verde sería un optimismo medio y la azul sería un optimismo bajo, vemos que independientemente de los valores de optimismo que tengamos, la fragilidad va a conllevar a un determinado punto de felicidad subjetiva muy similar. En este caso nos daría igual el valor de optimismo, pues sabemos que los valores altos de fragilidad van a llevar a valores muy similares de felicidad subjetiva, del mismo modo que valores bajos de fragilidad van a llevar también a valores muy similares de felicidad subjetiva. No obstante, el gráfico presentado en el estudio sí que es diferente y sí que se observa la moderación de las variables. Vemos que la variable optimismo está funcionando como moderadora en algún sentido aquí. La interpretación que podemos hacer de este gráfico es que si la fragilidad es baja, vemos que aquí tenemos una fragilidad baja, aquellas personas que consideran la felicidad como que es un fenómeno no fugaz, sino que es un fenómeno más estable, que tiene que perdurar en el tiempo, vemos que aquellas personas que consideran la felicidad como no frágil, como no fugaz, independientemente de los valores de optimismo que tengan, la felicidad que van a desarrollar esos sujetos va a ser similar en todos los casos. Por lo tanto, en este caso no estaría funcionando como variable moderadora para los casos en los que tenemos fragilidad baja. No obstante, ocurre algo contrario cuando tenemos ya valores de fragilidad alta. En este caso, si la persona tiene fragilidad alta y un mayor optimismo, vemos que el mayor optimismo es la línea roja, aquellas personas con fragilidad alta y alto optimismo se mantienen estables en sus valores de felicidad absoluta. Vemos que no hay grandes variaciones entre aquellas personas con gran optimismo en los valores de fragilidad
bajos y los valores de fragilidad altos. Apenas hay diferencias. La curva, o sea, perdón, la recta es bastante estable. Sí que ocurre a lo contrario en aquellas personas con bajo optimismo, como vemos con la línea azul, en los que en los casos en los que tienen bajo optimismo sí que se mantienen bastante elevados con respecto a otros grupos de optimismo, pero al tener bajo optimismo y alta fragilidad hacia la felicidad, sí que se observa que sus niveles de felicidad bajan significativamente. Vemos que aquí en la línea roja de optimismo alto los niveles de felicidad subjetiva se mantienen más o menos estables. Aquí vemos que comienzan a decaer con un nivel de optimismo medio, y aquí cuando somos muy poco optimistas, el tener una alta fragilidad va a conllevar a que seamos menos felices subjetivamente. Esta es un poco la interpretación que podemos hacer de este gráfico, en el que insistimos en que hemos entendido como variable independiente la fragilidad hacia la felicidad, como variable dependiente la felicidad subjetiva y como variable moderadora el optimismo. Respecto a este tema, esto era todo lo más significativo que teníamos que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y como siempre nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.